Este programa fue creado con fines académicos por UM Radio y la Universidad de Montemorelos, 2018-2019. Mamá, ¿puedo ir al cine? No, eso es del diablo. ¿Y tú qué opinas? Capítulo 1. El cine y la iglesia adventista. El cine es uno de los más grandes tabúes que existen dentro de la iglesia adventista. Y como es meramente normal, los diferentes puntos de vista se hacen notar en las opiniones de las personas. Pero ¿qué dice la iglesia adventista con respecto a esto? Y aún más importante, ¿qué dice la Biblia? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué piensas acerca del cine? Bueno, pues yo creo que el cine, como sabemos, es un medio de comunicación, pero puede ser un método también en el que tú puedes aprender lecciones y puedes transmitir ideas que tú quieres o que tú tienes, pues las puedes transmitir a las demás personas pues, por medio del cine. Así que yo creo que es un medio pues, de comunicación en la que tú te puedes expresar libremente y pues es visual, así que pues, puedes captar más rápido la atención de las personas. Bueno, personalmente creo que es un medio en el cual muchas personas se informan y se entretienen de una manera sana, así que creo que es muy bueno. Opino que el cine es una herramienta muy poderosa en nuestros tiempos, ya que demuestra la realidad para toda una población. Tú vas al cine y que te crees lo de la pantalla, crees que eso puede suceder en tu vida cotidiana. Y así que es una herramienta muy poderosa para que la gente pueda pensar de otra manera en sus vidas o manipular la mente de las personas incluso. Creo que se debe tener mucho cuidado con lo que se produce y lo que se ve en el cine. ¿Los cristianos pueden consumir cine? Realmente es un tema algo complicado porque pues siento que antes se decía por el mal ambiente que había en el cine, pero si lo ves de otra forma, el ausentarse de ir al cine nos hace ver como alguien especial o una religión especial. Así que todavía estoy entre esos dos. Sí, porque creo que el cine es un instrumento de comunicación muy padre donde podemos platicar con nuestros amigos de temas muy interesantes, porque el cine es un séptimo arte. Sí, los cristianos sí pueden realizar y ver cine. De hecho, ya se han hecho varias películas por el Pastor Bullón, en Perú, Nuevo Tiempo de Perú, Nuevo Tiempo de Brasil. La primera película que vi adventista fue la de La Última Batalla, de ese chavo que está perdido en la ciudad y rechaza a la iglesia adventista y se va y tiene un accidente, pero al final todo es un sueño. Spoilers, perdón, pero ya está vieja la película de todas formas. El punto es que los cristianos ya han visto películas adventistas y no adventistas. Todo se resume a los contenidos que tú ves, porque hay películas sí que no son adventistas, pero que tienen valores pues cristianos o a veces valores que apliquen a ser un mejor ser, una mejor persona. Está, de hecho, una película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Es una película muy buena. De hecho, yo cuando la vi, pues me conmoví mucho. Pero los cristianos deben siempre tener cuidado en qué es lo que ven, cómo lo interpretan y por qué lo hacen. Para entender lo que es el cine debemos iniciar desde su etimología. La palabra cine es un acortamiento de la palabra cinematógrafo, que se deriva del francés cinématographe, que a su vez se deriva del griego kine, que significa movimiento. Los primeros vestigios del cine datan de 1654, cuando el sacerdote alemán Anastasio Kircher experimentaba con uno de sus juguetes favoritos, la linterna mágica. ¿Qué hacía esta linterna mágica? Pues eran imágenes en movimiento. Pero a quienes se le acredita el cine como hoy lo conocemos es a los hermanos Lumière. Todo empezó una bella noche de diciembre en la ciudad de París, Francia, 1895. Los hermanos Lumière estrenaban su primer film, La llegada del tren. Este hecho impactó tanto a la historia porque es una historia un poco divertida. Los espectadores que estaban aquella noche en el cinema se asustaron tanto al ver cómo el tren se acercaba y pensaron que los iba a aplastar. Entonces salieron despavoridos corriendo de la sala. ¿Pero por qué el rechazo hacia el cine? ¿De dónde viene todo esto? Existen muchos tabúes frente al cine. ¿Dónde nació el tabú de que el cine es malo? Realmente nace por los lugares y las formas de contar y las cosas que se contaban en el cine o que se cuentan aún. ¿Ok? Entonces, primero,
Los lugares donde antes se ponían las películas, podías fumar, muchos, claro, como era un lugar muy oscuro, permitía que las parejas pudieran hacer cosas indebidas, era un lugar, digámoslo así, como de mala muerte. Por lo tanto, pues ningún cristiano quería entrar a esos lugares, ¿ok? Obviamente eso se mejoró. Obviamente ahorita hoy pues ir a un cine pues es hasta familiar, no se permite fumar, no se permite nada indebido, etcétera, etcétera. Desde entonces se acarrea la mala fama de los cines, e ir a los cinemas se volvió algo mal visto por la comunidad cristiana y también la adventista. Muchos evangelistas han criticado severamente el cine, y muchas de sus opiniones se pueden ver en diferentes plataformas, en sitios web, incluso en YouTube. Pero en verdad, ¿qué es lo que se condena? ¿El lugar o el contenido? De alguna forma, ambas. Como todas las cosas en este mundo, cualquier medio puede ser utilizado para bien o para mal. Pongamos un ejemplo. La televisión. En este pequeño aparato, la gran parte del contenido que tiene no edifica una mente intelectual o algo espiritual. Pero como todo, gracias a Dios tenemos libertad de decisión. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es claro, la televisión tiene diferentes contenidos, pero no vamos a ver todo lo que nos perjudica, ¿o sí? En más de 60 años que la televisión lleva como un medio de comunicación masiva, la iglesia lo vio como una herramienta poderosa para predicar el mensaje del evangelio. ¿Por qué no sucedió lo mismo con el cine? Bueno, la iglesia ha estado al pendiente de cómo estos recursos que se vienen dando en las diferentes épocas tienen su trascendencia, pero también su manera de poder utilizarlos. El cine como tal, pues primeramente da una idea de probablemente más una tendencia más hacia lo que tiene que ver con los mitos, la innovación, sí, pero también no tanto se enfocaba hacia una realidad de la necesidad propiamente de la gente, sino más bien expresar situaciones cotidianas, pero con ciertas fantasías que no representaban una atracción propiamente para la iglesia. Así que era una manera como mirar y rechazar algo que no se conocía en su contexto general, hasta dónde esto se podía utilizar y saber hasta dónde hoy iba a tener su alcance. Entonces, a comparación de la televisión de una manera más global, siendo utilizada para diferentes necesidades, noticias, deportes, historia, en fin, muchos aspectos que se podían incluir. Eso permitió a la iglesia adventista el poder decir, bueno, de la televisión yo puedo aprovechar esto que me permite a mí tener un alcance que puede ser bien utilizado, y eso a diferencia del cine, ¿no? El cine como que se miró con un aspecto local, en el que pues no tenía una trascendencia tanto como la televisión. Es decir, el cine era para verlo en un lugar, pero un grupo, a diferencia de la televisión, que tú podías encenderla, y entonces en ese momento en diferentes lugares podrían estar mirando lo que tú querías transmitir. La Iglesia Adventista en Sudamérica, para los que no saben, Sudamérica es esta parte del mundo, ha explicado la posición con respecto al cine. En ella encuentras bases bíblicas e históricas, las cuales muestran una postura contundente. En el documento se encuentra la siguiente declaración: de ese modo,
Queda claro que los medios y los recursos y tecnologías de la comunicación son estratégicos para el cumplimiento de la gran comisión de Jesús. Mateo 28, 19 al 20 dice, de hacer discípulos a todas las naciones. Elena de White, escritora exitosa y entusiasta del medio impreso, escribió, Dios dotó a los hombres de talentos y capacidad inventiva, a fin que se efectúe su obra en nuestro mundo. Las invenciones de la mente humana parecen preceder de la humanidad, pero Dios está por detrás de todo eso. Él hizo que se inventen los medios de comunicación rápida para el gran día de su preparación. Este documento lo puedes encontrar en www.adventistas.org y el documento se llama El uso de las películas para el cumplimiento de la misión. Bueno, hay que entender primero que hay que establecer que el cine, más que una plataforma, es una herramienta de comunicación. Desde casi principios de siglo se ha establecido que el cine nace como una herramienta nueva de comunicación en la cual se puede comunicar o se puede mostrar lo que la sociedad vive, lo que el mundo vive y en ciertos sentidos puede mostrar algunos grados de realidad. Partiendo de ese punto, partiendo de un punto de un cine como herramienta para comunicar, pues obviamente se hace vital que para el evangelismo dentro de la Iglesia Adventista se utilicen todas las herramientas de comunicación posibles. Obviamente dentro de un marco bíblico y obviamente dentro de un marco cristiano. Por lo tanto, en la Iglesia han visto y han estudiado mucho el uso de la herramienta cinematográfica para el evangelismo. Por esto han habido proyectos en los últimos años, sobre todo en la última década, proyectos muy interesantes que ha trabajado la misma Iglesia pues para llegar con esta herramienta a muchos otros. Podemos decir que en nuestra Iglesia todavía sigue habiendo algo de pensamiento de que el cine es malo. La cuestión es que la herramienta no es mala de por sí o por sí misma. La herramienta es mala dependiendo del uso que hagamos de ella. Podríamos decir que el Internet es malo, pero obviamente es malo lo que hacemos en el Internet, sí es malo, obviamente, ¿no? Entonces hay que entender la separación de lo que son los contenidos y lo que es la herramienta en sí. Lo que intenta hacer la Iglesia es, con la herramienta, crear contenidos maravillosos, bonitos y bien hechos para contar el Evangelio a otros. La Iglesia Adventista, el 22 de noviembre del 2016, lanzó su película Como todo comenzó, y la Iglesia explicó un poco de este proyecto. Se trata de la mayor producción en largometraje de la historia de la denominación. Como toda ficción, la película no puede ser encarada como una representación completa de la historia, ni como una catalogación cronológica objetiva de los eventos y fechas que marcan el surgimiento de la Iglesia. La película presenta una lectura del origen del adventismo, que promueve esperanza, fe y misión y enfatiza ciertos eventos, circunstancias y personajes que están en los libros y documentos históricos. Es de destacar que esta película no se hizo a la y se va. Fue analizada por expertos en historia dentro del adventismo. Por ejemplo, los doctores James Nix, George Knight y Alan Lindsay. Y como último y como una opinión meramente personal, muchas personas utilizan este argumento para decir que el cine es malo. Yo quiero preguntarles, jóvenes, ¿podrían ustedes ir al cine a ver la violencia y el sexo ilícito y escuchar las vulgaridades y disfrutar del espiritismo que satura las películas de Hollywood e invitar a Jesús a sentarse contigo allí a ver lo que tú estás viendo? ¿Tú crees que Jesús se deleitaría en sentarse al lado tuyo y cuando estás viendo esa violencia y ese adulterio y esas palabras sucias que se usan y lleno de espiritismo, que Jesús estaría ahí alimentándose y disfrutando de eso? Yo como respuesta a esta declaración o a esto que dijo esta persona diría que esto no únicamente se reduce a una sala de cine o a un lugar. ¿Tú invitarías a Jesús a ver lo que consumes en Facebook, Twitter, Instagram o alguna red social? ¿Tú le invitarías a estar a tu lado cuando navegas por la internet? No podemos satanizar un medio solo porque otras personas lo utilizan de mal manera.
Si ese fuera el caso, ningún medio de comunicación masiva podría ser utilizado. Cada uno sabe lo que lo edifica o lo destruye. ¿Y tú qué opinas?